una cámara. ¿Está prendida? Ahora les voy a contar el teorema. No es que rapeo con huevos, esta rima sí es la buena. Así tú entiendes que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es la línea que se cruza del otro lado, se suman los catetos y todos al cuadrado. ¿Ya entendiste el concepto? Entonces aquí te dije que no agarran mis pulmones, estoy acomodando, hombre. ¿Está prendida? Ya me voy. A ver, la voy a conectar. Bueno, ya estamos en el primer tema del tercer parcial, que es el teorema de Pitágoras. Antes que nada tenemos que saber qué es un teorema. En términos simples y llanos, un teorema es algo que se puede demostrar y que siempre ocurre. Entonces lo podemos dar por una verdad que va a ser válida en todo momento, ¿sí? El teorema que vamos a ver a continuación es el teorema de Pitágoras, que se llama así debido a la persona que lo descubrió o que lo postuló. El teorema de Pitágoras dice: en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a ir desmenuzando esto para que lo puedas entender fácilmente. Pero antes tenemos que encontrar algunas palabras clave que nos van a ayudar en el entendimiento de este teorema. Lo primero que debemos de ver es que dice, en un triángulo rectángulo. Tenemos siempre que leer muy bien para analizar lo que nos están diciendo. Dice, en un triángulo rectángulo, y luego dice lo que ocurre en un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto no se da, el triángulo que estaríamos analizando no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, también que si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, todo este postulado no vale. Entonces, lo primero que me aclaran es, en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a verlo en el pizarrón. Bueno, una vez que sabemos que el teorema de Pitágoras solamente se aplica en un triángulo rectángulo, tenemos que aprender a identificar cuál es un triángulo rectángulo y cuál no es. Tú puedes observarlos, analizarlos y estoy seguro que lo vas a poder identificar. Puedes pausar el video y a continuación te lo digo. Para poder apoyarnos en esta identificación, voy a utilizar un pedazo de hoja de papel y la parte de la esquina es la parte rectangular o la parte de 90 grados. Voy a usar esta hoja de papel para comprobar cuál de estos ángulos coincide con mi hoja con ángulo de 90 grados. Entonces aquí es evidente que este ángulo es demasiado pequeño, lo mismo que este, y este es demasiado grande. Estos son muy pequeños, pero este pudiera ser de 90 grados. Entonces coloco el papel aquí y me doy cuenta que no coincide. Hay una pequeña separación en esta parte, por lo tanto no es un ángulo de 90 grados. Pero en este caso podemos observar que coincide perfectamente con el rectángulo. Entonces este es un triángulo rectángulo, por lo tanto el teorema de Pitágoras aplicaría solamente en este caso, porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y estos dos no serían triángulos rectángulos, por lo tanto el teorema de Pitágoras no aplicaría en los otros dos. Ahora, ¿qué nos dice Pitágoras en este triángulo rectángulo? Me dice, la suma del cuadrado de los catetos. Primero tengo que saber cuáles son los catetos. Muy simple. Los catetos son los dos lados que salen de la esquina recta. Entonces, este es el cateto A y a este le voy a llamar el cateto B. Tú les puedes poner el nombre que sea, pero por costumbre se les pone A y B. Aunque si tú le pones otro nombre, no pasa absolutamente nada, mientras entiendas el teorema. Entonces dice, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues, ¿cuál es la hipotenusa? Una vez que nombré los catetos, es la línea que sobra. O, visto de otra manera, donde está el ángulo recto, es el lado que está enfrente. Entonces, a la hipotenusa le acostumbramos poner el nombre de C. Como te repito, este nombre no es obligatorio, pero es una costumbre hacerlo de esa manera. Entonces, el teorema de Pitágoras, traducido a fórmula, dice la suma del cuadrado de los catetos. Si A y B son los catetos, entonces A más B
elevados al cuadrado, porque dice la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es C. Este es el teorema de Pitágoras y es una regla que aplica siempre en todo triángulo rectángulo y que nos puede servir para encontrar soluciones a múltiples problemas dentro de la geometría y la trigonometría. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo práctico de cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Lo primero que me dicen es: determina si el siguiente triángulo es un triángulo rectángulo. Es decir, yo no estoy seguro de que este sea un triángulo rectángulo. Aparentemente aquí se observa un ángulo recto, lo cual me hace sospechar que es un triángulo rectángulo. Pero no puedo estar 100% seguro hasta que no lo haya comprobado matemáticamente, porque podría medir 91 grados o 89 grados, que sería muy parecido a 90, pero no 90. Entonces vamos a comprobar si en verdad es un triángulo rectángulo. Yo sospecho que este ángulo es recto. Entonces, para determinar si es así, lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, y si el teorema se cumple, entonces este es un triángulo rectángulo. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa, a la que normalmente llamamos C, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, a los que normalmente es igual a la suma del cuadrado de los catetos, a los que normalmente llamamos A y B, y se elevan al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos. Entonces, si nosotros sustituimos esto, si sospechamos que este es mi ángulo recto, la hipotenusa sería este, o sea, este sería C. Entonces, C sería igual a 5. Y A y B pueden ser indistintamente este y este. Aquí no importa a cuál le ponemos A ni a cuál le ponemos B. En el teorema de Pitágoras, los catetos pueden ser nombrados indistintamente. Entonces yo le puedo poner a este A, le voy a poner A igual a 4, y este que vale 3 lo voy a poner como B igual a 3. Entonces, al sustituir en el teorema, C cuadrada, que es la hipotenusa, y vale 5, entonces va a ser 5 al cuadrado. Voy a poner el igual con otro color para que se distinga que lo que está de este lado del igual debe ser idéntico a lo que está del otro lado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Es igual a cuadrada, A vale 4, entonces sería 4 al cuadrado, más B cuadrada, entonces sería 3 al cuadrado. Si elevo las cantidades al cuadrado, recordemos que elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo, o sea, se multiplica 2 veces. Entonces, el cuadrado de 5 es 5 por 5, entonces sería 25. Y esto es igual a 4 por 4, que serían 16, más el cuadrado de 3 sería 3 por 3, que serían 9. Y al hacer la suma, 25 debe ser igual a 16 más 9. Y justamente 16 más 9 son 25. Entonces, como se comprueba que 25 es lo mismo que 25, entonces podemos afirmar que este es un triángulo rectángulo gracias al teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro ejercicio práctico para seguir aprendiendo.